En la cafetera de hoy. No, os voy a leer algunos de los titulares que vamos a ver en el programa porque los rezos vuelven a la escuela, dice el periódico de Cataluña. Madrid paga dietas extra a jueces por ir a reuniones, lo dice El País. Y Rajoy no va a apurar la legislatura, quiere las elecciones en noviembre, dice La Razón. Dice, va a cumplir el plazo en contra de las especulaciones que apuntaban a un retraso con fines electoralistas. Veremos. Hola, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Ni una sola palabra. 218.000. Discúlpeme. Por favor, ¿hay algún médico? ¿Hay algún? Por favor, siéntalo ahí, siéntalo ahí. Siéntalo. Queremos otra política penitenciaria. Queremos que se ponga fin al régimen de excepción judicial y se promueva el acercamiento de presos a cárceles en o cercanas al País Vasco. Pedimos movimientos a unos y a otros. La vamos a seguir aplicando hasta la disolución de ETA, porque no hay ninguna razón para que cambie la política penitenciaria, ninguna. Y vamos a seguir manteniendo la dispersión. Tienen que moverse 1.500 kilómetros, 2.000 kilómetros para verlos. Y esto es sádico, señor Mariano Rajoy. Golpear a los familiares, golpear a las amistades para de forma indirecta vengarse de los presos. Fíjense, señorías, lo que ha dicho en esta Cámara el señor Cuadra. Ustedes estaban muy cómodos con, ha dicho él, el conflicto violento, es decir, cuando ETA mataba. Esa afirmación es repugnante. Seguro que seguiremos siendo grandes amigos. Usted en el reino maravilloso del Candy Crush. La gente puede hacer lo que quiera, ¿no? Mientras esté escuchando, hay personas que podemos hacer dos cosas a la vez, ¿no? Escuchar y estar en el pleno. Es injustificable y lo mejor que puede pasar cuando a alguien le pasa estas cosas es pedir disculpas. Demuestra una actitud, una falta de respeto a la Cámara, no es una anécdota. Que hay 217.000 empresas menos que a final de 2007 cuando comenzó la crisis y cientos de miles de autónomos y de falsos autónomos que hacen malabares para llegar a fin de mes. Este es el resultado de la austeridad que han aplicado los últimos gobiernos en nuestro país. Bienvenidos a una nueva era y una nueva época. Vamos a ganar las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid, vamos a ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid, vamos a ganar las elecciones, César Luena, que se te pone cara de preocupación. La tienes como es el secretario de la organización, está permanentemente preocupado. Pero fíjate, no tienes más que levantarte y ver cómo es este auditorio, lleno de gente, lleno de buena voluntad, lleno de personas que quieren aplaudir al secretario general de nuestro partido, a mi amigo, a nuestro compañero, al que ayer ganó el debate con el Congreso de los Diputados, a Pedro Sánchez. Sabemos que necesitamos a los ricos, pero les vamos a pedir responsabilidad. Y esa economía para la igualdad exige una política firme ante los poderosos. Mirad, la política puede cambiar absolutamente todo si la política tiene claro a qué decir que no. Es muy emocionante y muy gratificante sentiros aquí. Muchísimo. Me siento muy agraciado por vuestra confianza y me siento además muy agradecido.
Saludos, bienvenidos a la cafetera. Sabéis que este es el lugar donde cada mañana nos reunimos con los periódicos frente a la prensa, los digitales y los que llegan a los kioscos, y junto a unas tazas de café. Y es un rato que dedicamos a intentar explicar qué es lo que ocurre aquí a nuestro alrededor. Y saludamos primero, como cada día, a quienes se incorporan en diferido a este programa vía podcast, por iTunes, por radiocable.com, por Spreaker, iVoox, YouTube. Y también, cómo no, a quienes se incorporan al programa a través de las redes sociales, a los que componen en directo nuestro Focus Group, nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Veo a Sergio Vinuesa, David Quirós, Mamen Páez, Titín, Buscavidas 7. Veo también que están incorporándose a través de la herramienta de Spreaker, Mar Blasco, Demian, y a través de Twitter, Juan Cruz, Hardy Useful, Samuel Estico, Charo Chamizo, Games, Sander Deuda Odiosa, Celemín, Monse Gómez, Sonia Ballesteros, Monseverino, Javier Ledó, Ara, Daniel Riquelme, Antonio Rubio, Enrique... bueno, en fin, señorita Tishmeicher. Muchas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás solo. Y os decía, hoy la prensa viene muy atomizada, llena de titulares, diferentes temas lo abarcan. Todavía está coleando algo esa última sesión del debate sobre el estado de la nación. Y ahora queda el debate sobre el debate, porque también sabéis que ayer Podemos me preparó un acto y allí dio un mitin Pablo Iglesias para contestar a aquellas cosas que habían sucedido en el debate. Era el debate del postdebate. Bueno, algo hablaremos de eso también, porque hoy viene recogido algo en las portadas de los periódicos, pero no os creáis que ya el asunto, porque además ayer fue una sesión bastante cargada de anécdotas que luego, si queréis, comentamos. Pero es que estoy viendo las portadas de los periódicos, como os digo, muy atomizado. Hay algo de Venezuela, hay algo de fútbol, algo de Podemos, Bruselas. Pero en el periódico El País estoy viendo la portada: Madrid paga dietas extra a jueces por ir a las reuniones. Y es que ya lo dijimos aquí ayer en el programa. Este es un asunto que es sorprendente que no esté teniendo una formidable repercusión, ¿no? ¿Cómo se puede impartir justicia después si estás cobrando de las instituciones a las que en algún momento vas a tener que juzgar? Mucho más con la Comunidad de Madrid, cuyo presidente no se encuentra precisamente en un mar de tranquilidad, ¿no? En lo que al ámbito judicial se refiere. Pero claro, se puede garantizar así la independencia judicial. Y a eso hay que sumarle todas estas campañas que están denunciando la brigada tuitera. Lo habréis visto por internet, muy numerosa, muy activa. Y han estado enviando fotografías del caos en el que se encuentran sumidos los tribunales españoles, los juzgados, el desorden, la desorganización. Luego no nos extraña que desaparezcan expedientes y que desaparezcan sumarios completos, ¿no? Este caos, además, claro, es aprovechado, vaya usted a saber por quién, para hacer desaparecer algún que otro sumario. Así que hoy os propongo, vamos a llamar ahora a Manuela Carmena, porque estoy viendo el titular del diario El País y este caso no hace más que crecer. Oye, y me produce una enorme intranquilidad, porque además, fijaos, precisamente ayer es que fue uno de los asuntos centrales, no solamente del post-debate organizado por Pablo Iglesias, sino también del propio Congreso de los Diputados, ¿no? Hay que mejorar la justicia. Judicial. Necesitamos más medios y acabar con la impunidad. Ya lo dijo el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, señor Carlos Lesmes. La ley está pensada para el robagallinas. Hay que escuchar a los jueces. Como han planteado Jueces para la Democracia, no podemos seguir con una ley de enjuiciamiento criminal que es del siglo XIX y que no permite luchar contra los grandes delincuentes y sus complejos estramados. La ley está hecha para permitir que los ricos nos sigan robando. Lo vamos a cambiar, simplemente con voluntad política. Sí, dígame. Manuela. Hola, ¿qué tal? Radiocable.com. Manuela Carmena, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque estamos viviendo rodeados de tal surrealismo en todos los órdenes que necesitamos a alguien que nos ayude a ordenar las cosas. Y hablando de desorden, Manuela, déjame en primer lugar, ya que te tengo aquí, que te pregunte por una cosa, porque estoy viendo en Twitter decenas de fotografías que envía la brigada tuitera del estado calamitoso de los archivos en los juzgados. ¿Realmente el desastre tiene esta extensión? Pues sí, la verdad es que tengo que decir que sí, no solamente porque se vea pues eso, que las estanterías están abarrotadas, que no está bien sistematizado, sino que aunque parezca mentira, pues en la justicia se sigue sin tener unos buenos sistemas de archivo, ¿no? Para que te hagas idea, yo siempre digo que es incomprensible que nosotros tengamos un registro general de entrada, es decir, de que, digamos, podemos registrar bien y individualizar bien toda la documentación que entra en un juzgado y no tengamos de salida, ¿no? No hay un registro general de salida. En todos los ministerios hay un registro general de salida, en la justicia no. Y bueno, desde luego, un desastre. Pero claro, así no parece extraño que se pierdan sumarios. ¿Y qué te parece a ti la desaparición del sumario de los discos duros de Bárcenas? Porque, claro, yo lo veía, es en la Audiencia de Madrid y no resulta raro viendo las fotos de las instalaciones en otros juzgados, pero ¿cabe pensar que se puedan extraviar cosas entre tal volumen de desorden o conviene ser más desconfiado? No, se pueden extraviar miles de cosas porque no hay verdaderos controles. Y te diré, no se extravía más porque lo que sí yo creo que hay es muchos funcionarios que tienen un nivel muy grande de dedicación y hay gente joven, muy buena, muy entregada, que trabaja a pesar de que tenemos que trabajar casi con unos instrumentos tan poco racionales, ¿no? Entonces, pues efectivamente, yo cada vez que he oído los comentarios sobre lo que ha podido pasar con la desaparición de este sumario, pues te das cuenta que es inaceptable, que no se puede tolerar que se funcione así. Claro, y lo podemos atribuir a la organización. No, yo creo que en esa estructura de organización alguien interesado se lo ha hecho desaparecer. O sea, que se puede atribuir a otras cosas. Hombre, claro, lo que yo te quiero decir es que como el desastre es tan grande, ahí puede haber lo que se quiera. Imagínate, no sé si te acuerdas, yo he visto que ahora nadie lo ha recordado, que desapareció, por ejemplo, la documentación del indulto mandada desde el Ministerio de Justicia, del indulto de Garzón, al Tribunal Supremo. Eso pasó hace año y medio, una cosa así. Dices, bueno, qué cuestión, ¿no? Es decir, qué historias. No sé, yo creo que en un momento en el que es muy fácil el hacer desaparecer un procedimiento, evidentemente puede haber intereses de personas concretas que lo hayan hecho desaparecer. Pero fíjate, porque la imagen de la justicia, aun con todo, sigue siendo positiva, ¿no? Como independiente, con una cierta fortaleza. Y sobre lo de la independencia también estaba... Claro, es que uno abre los periódicos y aunque son muchas materias las que me gustaría hablar contigo y otros días tendremos oportunidad, pero se ha abierto otro foco informativo, otro foco de debate que afecta a los jueces en Madrid con una denuncia del País que decía que la comunidad autónoma pagaba hasta 8 jueces, 5 fiscales a través de Indra para asesorar en la puesta en marcha de un sistema informático. Y este tipo de pagos a juristas, ¿esto es habitual? No, eso no es habitual. Lo que yo creo que indica ese tipo de pagos es que no puede existir una de verdad independencia de la justicia si no hay independencia económica. El problema es que hablamos mucho de la independencia de la justicia y ni tan siquiera el presupuesto de los salarios de los jueces es independiente, porque depende del Ministerio de Justicia. El de los secretarios depende también del Ministerio de Justicia. La actividad, digamos, disciplinaria organizativa depende de las comunidades. Bueno, no sé, es un desastre. Yo siempre digo que algún día tendremos que darnos cuenta que no hay independencia de la justicia si la misma no tiene independencia económica. Quizá por el hecho de ser mujer yo lo he tenido claro desde muy pronto. Es decir, una mujer no es independiente si no puede organizar su propia vida, si no tiene independencia económica. Pues aprovecho y pongo este símil. No habrá independencia en la justicia mientras que no haya un presupuesto total independiente que habrá que atribuírselo pues al órgano de gestión que tendrá que ser el Consejo, con otra configuración desde luego, pero tiene que haber una independencia. Claro, es tremendo el que los sistemas informáticos dependan en concreto de las distintas comunidades. Luego, ¿qué ocurre? Que la Comunidad de Madrid funciona de una manera que es inaceptable, porque ¿cómo es posible que sea la propia empresa quien ha obtenido el concurso para la realización de un proyecto informático que esté haciendo estos pagos? Yo creo que esto no está bien. Claro. Y Manuela, ¿tú dirías, con todo esto que está ocurriendo en España, una de las grandes reclamaciones de los indignados del 15M, incluso ya de los partidos políticos se ha extendido, es que se necesita profundizar en la independencia judicial? ¿Tú dirías que en España existe un grado aceptable de independencia judicial?
Pues yo creo que hay bastante independencia en cuanto que hay una cosa garantizada que en otros países no lo hay, y es que una vez que un juez tiene un procedimiento, no se le puede quitar este procedimiento. Esto en líneas generales es así y esto es muy positivo, ¿no? Y que realmente el juez en concreto que decide sobre un asunto puede decidir por sí mismo, sin tener ningún tipo de estructura que le determine a tomar una decisión a otra. Pero eso, que es muy positivo, vuelve a incidir en que desafortunadamente pues no hay independencia en la forma en la que se nombran a las personas que van a entrar en el Consejo del Poder Judicial, y además que dichas personas por sí mismo tienen muy poca capacidad para garantizar la independencia, porque ya te digo, no hay una verdadera desvinculación económica del Ejecutivo. En ese contexto, pues ¿qué pasa? Pues pasan cosas como que puede haber un atentado a la independencia, como hubo en el caso Garzón, o como ha habido en el caso reciente del juez Silva, en el que lo que se hace es, por una actuación que normalmente no hubiera dado lugar nada más que probablemente a una revocación, a una estimación de recurso y nada más, pues hacer una utilización de la querella de prevaricación. Yo creo que eso es muy peligroso y lo estamos viviendo en estos días, es decir, que se empiezan a utilizar querellas por prevaricación contra los jueces, que es un elemento definitivo, ese sí, para apartarles de su jurisdicción y, por tanto, para hacer un grave atentado a su independencia. Bueno, luego vemos como algunos jueces empiezan sumarios, pero no pueden concluirlos porque existen plazos, plazas, cosas variadas. Sí. Como, hombre, uno confía que los que le suceden en el puesto continúen con esa actividad. Claro, pero fíjate en eso, Fernando, que son propias estructuras de la desorganización. Es decir, no tiene sentido que un funcionario que está tramitando un asunto de mucha trascendencia pueda tranquilamente irse a otro juzgado sin más, ¿no? Es decir, pues que habrá que buscar estructuras que garanticen que cuando una persona está instruyendo algo muy complejo y de una gran responsabilidad, pues tenga que ser esa persona la que lo empiece y lo que lo acabe. Eso son cuestiones más que afectan, que tengan que ver con la independencia, tienen que ver con el desorden, con la falta de sistematización de la justicia como un elemento de gestión. Yo llevo toda mi vida diciendo la necesidad de que haya gestores en la justicia, ¿no? Que haya personas expertas en la organización que estén responsables de que la organización de la justicia funcione. Porque luego uno tiene una imagen muy seria de los jueces, pero las presiones existen, presiones directas con llamada, ¿se hace de una forma tan burda? Pues yo, mira, en eso tengo que decirte que no, yo creo que no. En general, bueno, no sé, depende mucho cada uno cómo ha vivido su propia experiencia. Yo en la mía te digo que no, que eso no es habitual, porque cada vez yo creo que hay más temor, porque sí hay una conciencia de que a un juez no se le debe, dirigir ningún tipo de comunicaciones que le hagan, de las que se pueda derivar una presión, ¿no? Eso es muy importante porque fíjate que en otros países donde la designación del juez depende del Ejecutivo, pues se le puede quitar el asunto. Es más, sin ir muy lejanos, en Francia el sistema de garantizar la independencia del juez que está resolviendo un procedimiento pues no es tan fuerte como el nuestro, porque lo nuestro depende de los sistemas de registro que te asignan de una manera informática un caso. Sin embargo, hay otros países que son las autoridades judiciales las que distribuyen los procedimientos, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con eso pues son limitaciones, desde luego, a la independencia, ¿no? En líneas generales yo creo que las llamadas no las hay. Puede haber otras, consecuencias de las actuaciones que sí tengan más que ver pues con la posibilidad del ascenso y sobre todo con la posibilidad de llegar al Consejo General del Poder Judicial o a desempeñar cargos de responsabilidad. Ahí sí que es donde se puede encontrar que existe un atentado a la independencia, porque las personas que están analizando a quien debe tener o no debe tener un cargo sí pueden tener en cuenta elementos que son de la política y no de la técnica. En todo caso, la justicia es uno de los problemas que afectan a la catarsis que se está viviendo en este país, y yo quería hablar contigo no solamente por los asuntos jurídicos, también para terminar quería preguntarte, porque tú tienes un perfil que es mucho más amplio, Manuela, ¿qué le está pasando a nuestro país? Bueno, yo creo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Yo creo que en líneas generales lo que está pasando es que la ciudadanía exige un cambio radical en la democracia. Es decir, se está queriendo que la democracia sea una democracia de verdad, en la que los ciudadanos puedan hacer valer sus opiniones. Es decir, yo creo que está habiendo un proceso de reforma de la democracia, ¿no? A mí me gusta mucho pues seguir los debates que hay en el mundo. Yo creo que en general en este momento están cuestionados los partidos políticos en todo el mundo.
mundo, no solamente en España, ¿no? Yo creo que leía, me parece, la noticia ayer de Reino Unido, ¿no? Donde también se empieza a ver que los partidos mayoritarios no responden ya a las necesidades de los ciudadanos, cuando lo han hecho así durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo que esa exigencia de plantear que la capacidad que tiene hoy día el ser humano con los nuevos elementos técnicos de dar su opinión directamente sobre las grandes tareas del Estado, las grandes tareas del gobierno, las grandes tareas de la sociedad, hace que los partidos políticos como tales empiecen a no ser unos instrumentos útiles para garantizarnos esta participación. Pues Manuela Carmena, te agradezco muchísimo, Manuela, de verdad que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días. Muy buenas gracias, Fernando, de verdad, a tu disposición. Radiocable.com. I don't know what you will decide or what you're gonna do. Problems in you deep inside, but I hope. Estoy viendo las frases que habéis destacado. Dice Javier Crae, dice Manuela Carmena en la cafetera. No hay independencia en la forma de elegir a quienes forman el Consejo General del Poder Judicial. Algo que también destacaba Virginia Rodríguez. Omar Little dice tarde. Pero es la primera vez que escucho la cafetera en directo. Hace falta ya una segunda transición en muchos aspectos. Fíjate que yo pienso, Omar, que estamos viviendo esa segunda transición. Lo que pasa es que en los tiempos en los que vivimos es una transición mucho más precipitada, mucho más veloz, y por tanto se vive en diferentes órdenes. Es a lo que me refería antes con catarsis, que creo que es una palabra que veréis que repito muchísimo, porque creo que es una palabra que califica muy bien todo el fenómeno que estamos viviendo a nuestro alrededor. Y cuando hace algún tiempo se decía España necesita una segunda transición, lo necesita la justicia, lo necesita la universidad. Hay que pensar que la justicia es digamos la única base de la sociedad que no sufrió una transición del paso de la dictadura a la democracia. Sufrió una transición relativamente lenta, sigue viviendo todavía procesos internos de actuaciones internas muy endogámicas, en fin, que necesita una verdadera revolución. Dice también Cora Recio, Burgos. Dice, aquí se pierden las cosas de arriba en los juzgados, pero los casos de los de abajo, esos sí están bien guardaditos bajo llave. Claro, esto a mí que se haya perdido el sumario de los discos duros del caso Bárcenas, me parece tal escandalazo y se ha explicado con una naturalidad, ¿no? Es verdad que, claro, luego uno ve las fotografías y, como decía Manuela Carmena, y dice, no ya es que estén desordenados, es que en ese desorden se pueden amparar muchos para hacer prácticamente lo que quieran, ¿no? Que es lo que destaca Monse Merino en Twitter. Dice, como el desastre es tan grande, puede pasar casi cualquier cosa. Manuela Carmena, bueno, sabéis que Manuela Carmena fue primero abogada laboralista, luego juez, llegó a ser decana de jueces. Mujer, es una jurista muy reconocida y es un privilegio haberla tenido aquí en el programa. La llamaremos de vez en cuando. Ya le dije que de vez en cuando tengamos algunas dudas jurídicas, nos pondríamos en contacto con ella. Federico Mayor Zaragoza. El presidente Kennedy, en el mes de junio del año 63, tuvo la inmensa valentía de declarar ante la Universidad Internacional de Washington. Dicen que la paz no es posible. Me dicen que el desarme no puedo hacerlo. A partir de ahora voy a hacer un desarme progresivo. Esto era en el mes de junio. Ya saben ustedes lo que le pasó en el mes de noviembre. Cómo le pasó a su hermano, Roberto. Cómo le pasó a Martin Luther King. Cómo le pasó a Gandhi. Cómo le pasó a Isaac Rabin. Bueno, y vamos a pasar a hacer un pequeño repaso sobre las portadas, tanto de los digitales como de los impresos, porque, como digo, hoy la información viene bastante atomizada, pero quedan cosas todavía para asustarse. Volvemos a los años 60.
Curiosamente, solamente el periódico de Cataluña ha elegido el asunto para llevarlo a su portada, pero con una fotografía magnífica del ministro Wert en el Congreso de los Diputados en diciembre del año pasado. Aparece prácticamente rezando, con las manos muy juntas y la mirada desviada, perdida, iluminado, y dice el periódico de Cataluña: los rezos vuelven a la escuela. El currículo de la optativa de religión, elaborado por la Iglesia, recupera la oración en los cursos de primaria. Vale, esto es lo que llega. Claro que llega, fijaos, el periódico de Cataluña lo ha posicionado hoy en portada, pero como os digo, es el único que lo coloca en portada, y porque sin embargo todos siguen todavía con el lío del Tribunal Constitucional. Sabéis que ha desmontado el núcleo de la ley de consultas, que es, tal y como titula el periódico de Cataluña, dice que el tribunal ha sentenciado por unanimidad que la norma encubre la convocatoria de referéndums y más esgrime la resolución para reforzar el carácter plebiscitario de las elecciones del 27S. Dice David Quirós, dice: el camino que está tomando nuestro país me parece que se separa mucho del laicismo, de un estado aconfesional rancio, dice David Quirós. Y Barsalia le contesta, dice: es que solo hay que ver el currículum de la asignatura optativa de religión pagada con dinero público, BOE, 24 de febrero del año 2015. Sí, curiosamente, claro, la noticia ha pasado desapercibida en esta segunda sesión del debate del Estado de la Nación, y bueno, como ha habido otras informaciones, queda tapada. Supongo que precisamente por eso se ha elegido un día tan señalado como este para colocarla, porque todo lo que está referido a Cataluña está ocupando más peso y por tanto algo que es tan relevante queda en un segundo plano mediático. Por eso queríamos desplazarlo y colocarlo en el primer lugar aquí. Y os voy a decir una cosa, fíjate, ayer sabéis que hubo un acto de presentación que también está ocupando mucho espacio ahora en las emisiones, en la radio y en las tertulias de televisión. Se produjo la presentación del nuevo candidato para la Comunidad de Madrid del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, el hermano de Iñaki Gabilondo. Bien, pues en la presentación estuvo Antonio Miguel Carmona, que sabéis que es el candidato a alcalde de esta ciudad. Pido disculpas a quien luego, con mucha razón, dice: sois muy centralistas, habláis de lo que ocurre en Madrid como si fuera de una relevancia absoluta, no ya en el resto de España, sino en el resto del mundo, y tenéis toda la razón. Pero os lo digo porque en este acto que participó Antonio Miguel Carmona, bueno, es un personaje conocido en las tertulias televisivas, por tanto a nadie le va a sorprender, pero me hizo mucha gracia un momento que se produjo, y ahora os cuento por qué os estoy diciendo todo esto. Bienvenidos a una nueva era y una nueva época. Vamos a ganar las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid, vamos a ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid, vamos a ganar las elecciones, César Luena, que se te pone cara de preocupación. La tienes, como es el secretario de organización, está permanentemente preocupado. Pero fíjate, no tienes más que levantarte y ver cómo es este auditorio, lleno de gente, lleno de buena voluntad, lleno de personas que quieren aplaudir al secretario general de nuestro partido, a mi amigo, a nuestro compañero, al que ayer ganó el debate con el Congreso de los Diputados, a Pedro Sánchez. Al que ayer ganó en la cosa esa, lo de Pedro Sánchez. Se desgañitaba Antonio Miguel Carmona, que debía estar algo enfermo, estaba con la garganta tocada. Pero cómo es la política, ¿eh? Que hace 2 semanas se produce una enorme bronca monumental en el Partido Socialista de Madrid. Pedro Sánchez disuelve afecta al amigo de Antonio Miguel Carmona, al amigo directo, a Tomás Gómez, lo echan por la puerta de atrás, le cambian las cerraduras. Antonio Miguel Carmona se presenta en esa rueda de prensa y ahora su mejor amigo es Pedro Sánchez. La política es así, amigos. Bueno, pues os contaba esto porque a continuación intervino Pedro Sánchez y no tengo el fragmento concreto, no he conseguido encontrar el momento concreto, pero como lo estaba escuchando en directo no me dio tiempo a grabarlo. Y Pedro Sánchez, cuando fue a presentar a Ángel Gabilondo, hizo un discurso, además ya también con la voz desgañitándose, sobre la laicidad que tiene que recuperar el Partido Socialista, que siempre vuelve a salir en campaña, ¿no? En época de campaña el PSOE se vuelve súper laico. Y bueno, pero el caso es que en ese tono tan emotivo, de pronto intervino Ángel Gabilondo. El tono estaba muy alto, estaba además, pues ya habéis visto cómo gritaba
Antonio Miguel Carmona, grita Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo intervino así. Es muy emocionante y muy gratificante sentiros aquí. Muchísimo. Era una ironía, ¿eh? Digo, que de pronto se produjo como una bajada. Pues claro, Ángel Gabilondo es un tipo muy listo, muy brillante, le gusta el consenso, en fin, tiene muchas cualidades que ya he alabado aquí otros días, pero digamos que el tono mitinero pues no lo tiene muy pillado. Otros militantes, amigos y amigas, simpatizantes del Partido Socialista, para decíroslo. He venido aquí a decíroslo. Pues eso. Bueno, el caso es que ayer fue su presentación en sociedad ante los socialistas, ante la militancia socialista. Hubo mucha gente que se quedó fuera además del acto y bueno, ahí estaba toda la familia socialista reunida. Y paralelamente también se estaba produciendo un acto en contestación al acto al debate del Estado de la Nación, un acto de Podemos para contestar algunas de las cosas. Hemos escuchado antes a Pablo Iglesias hablando precisamente del Estado de la Justicia, pero me hizo mucha gracia porque a través del canal 24 horas en la web podías cambiar de una ubicación a otra, desde el mitin del Partido Socialista al mitin de Podemos. Y entonces ibas cambiando y ibas escuchándolo. Oye, había mensajes que eran muy parecidos y que además se producían casi a tiempo real. Por ejemplo, cuando se referían a los ricos y poderosos. Sabemos que necesitamos a los ricos, pero les vamos a pedir responsabilidad. Y esa economía para la igualdad exige una política firme ante los poderosos. Mirad, la política puede cambiar absolutamente todo si la política tiene claro a qué decir que no. Por cierto que el periódico El Mundo hoy en portada lleva un tema que dice: Sánchez ganó el debate a Rajoy por 4,7 puntos y resultó más brillante. Es una encuesta de Sigma 2 que publica el periódico El Mundo en su portada y dice: el presidente del gobierno solo venció en agresividad y en demagogia. Ayer, de hecho, bajó mucho el tono Mariano Rajoy. Ayer fue una sesión mucho más tranquila, aunque las palabras eran duras, pero el tono fue bastante más relajado, lo cual, la verdad, a los que lo teníamos que seguir, yo lo agradecí mucho. El caso es que se habló mucho de ETA, porque fue el día en el que participaban los grupos minoritarios y también los nacionalistas. PNV quería otra política penitenciaria, en esto centró parte de su turno de palabra y lo dijo así. Queremos otra política penitenciaria. Queremos que se ponga fin al régimen de excepción judicial y se promueva el acercamiento de presos a cárceles en o cercanas al País Vasco. Pedimos movimientos a unos y a otros. Este es un asunto que no llevan hoy los periódicos y, sin embargo, ocupó una buena parte del debate sobre el Estado de la Nación, porque también Cuadra se pronunció sobre este asunto con bastante más dureza. Tienen que moverse 1.500 kilómetros, 2.000 kilómetros para verlos. Y esto es sádico, señor Mariano Rajoy. Golpear a los familiares, golpear a las amistades para, de forma indirecta, vengarse de los presos. No sé, el asunto de los presos que está aparcado en la actualidad, en la realidad española, pero sin embargo sigue ahí. Y, en fin, Mariano Rajoy dijo que no iba a haber modificaciones en la política penitenciaria porque ETA no había dado ningún paso, en su opinión, y que por tanto no se iba a producir. Alguien decía en Twitter, muy simpático, dice Mariano Rajoy que no se va a producir mientras se está liberando presos por detrás, ¿no? Pero el caso es que Rajoy contestó, además con bastante dureza a Cuadra, pero manteniendo el tono, lo cual no había hecho el día anterior. Yo creo que el titular del Mundo tiene algo que ver con eso, ¿no? Creo que el PP se dio cuenta de que a veces la dureza no tiene que estar tanto en las formas, sino en el contenido. Fíjense, señorías, lo que ha dicho en esta Cámara el señor Cuadra. Ustedes estaban muy cómodos con, ha dicho él, el conflicto violento, es decir, cuando ETA mataba. Esa afirmación es repugnante. Bueno, como os digo, es un asunto que no destaca ningún medio de comunicación en portada, que a mí me parece un asunto verdaderamente trascendente, puesto que habla de la política penitenciaria, habla de la política de reinserción en nuestro país, de lo que está ocurriendo en Cataluña y en el País Vasco, pero también en Cataluña, porque el País Vasco de pronto ha quedado silenciado. El proceso soberanista que bajo la superficie todavía se sigue estimulando,
y sin embargo hablamos mucho de lo que ocurre en Cataluña y poco de lo que está ocurriendo en el País Vasco, ¿no? Así que me parece que es relevante. Pero os digo, ninguna portada lo lleva. El periódico El Mundo dice: un juez anula el convenio de las autopistas y pide su liquidación. Fomento había pactado una quita del 50% de la deuda y el pago aplazado. La resolución implica que el Estado tendrá que asumir un desembolso de 4.500 millones de los acreedores. Sí lleva el asunto catalán, dice que las elecciones son el único camino tras la sentencia del 9N, dice el periódico El Mundo, y esta información a la que me refería antes de quién ganó o no el debate. Por otra parte, el debate estuvo caracterizado básicamente por anécdotas más bien de forma que de fondo. Sabéis que Baldoví tuvo un desmayo y hubo que parar, hubo que detener, interrumpir temporalmente la actividad parlamentaria. Ni una sola palabra. 218.000. Discúlpeme. Por favor, ¿hay algún médico? ¿Hay algo? Por favor, siéntalo ahí. Siéntalo. Parece que se recuperó después bien, ha estado en observación, pero también siguió mucho ruido de fondo en torno a Celia Villalobos jugando al Candy Crush. Bueno, no exactamente el Candy Crush, pero ahora hablaremos de eso. Pero el caso es que esto suscitó mucho un enorme debate, ¿no? Se seguía hablando todavía en los pasillos de la pillada de Celia Villalobos. Sabéis que fue descubierta jugando un videojuego durante la sesión del Congreso que ya tenía que presidir porque tocaba presidir el Congreso en ese momento. Y se pronunciaron todas las fuerzas políticas. Había quien lo justificaba y otros a los que le parecía una falta de respeto al Parlamento y a los ciudadanos, que es exactamente lo que me parece a mí. Seguro que seguiremos siendo grandes amigos. Usted en el reino maravilloso del Candy Crush. La gente puede hacer lo que quiera, ¿no? Mientras esté escuchando, hay personas que podemos hacer dos cosas a la vez, ¿no? Escuchar y estar en el pleno. Es injustificable y lo mejor que puede pasar cuando a alguien le pasa estas cosas es pedir disculpas. Demuestra una actitud, una falta de respeto a la Cámara, no es una anécdota. Desde luego yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Rosa Díez. Es un insulto absoluto a los ciudadanos. Pero al hilo de esto, luego ya, claro, tiene secuelas el asunto. Resulta que, hasta Carmen Chacón llegó a pedir en Twitter la dimisión de Celia Villalobos. Dijo: no quiero molestar a nadie, pero reconozcan que esto es de dimisión. En cualquier otro país habría dimitido. ¿Qué es eso de estar jugando mientras estás presidiendo una sesión parlamentaria? Ni más ni menos que el debate del Estado de la Nación. Y entre las anécdotas, por cierto, la vivida por el intermedio. El enorme, el grande Dani Mateo. El juego resultó no ser finalmente el Candy Crush, sino una versión de este, pero personalizada con la película de dibujos animados de Frozen. Lo descubrió ayer el intermedio. Sabíamos que no se trataba del Candy Crush, por la extraña explosión en dos tiempos. Pero nos faltaba saber de qué juego se trataba. Así que después de instalarme las 1000 copias del famoso juego, encontré esto. Atención a esto. ¡Sí! ¡Es la misma explosión! ¡Lo tenemos! Estoy emocionado porque he encontrado la clave para saber a qué juego estaba enganchado Celia Villalobos y no es otro que Frozen Free Fall. El videojuego oficial de Frozen. Estaba muy bien ver la comparación de las dos imágenes cuando se iban abriendo las pantallas. En fin, amigos, esto es España. La realidad, en todo caso, es que el debate sobre el Estado de la Nación de este año y del año anterior fueron formidablemente diferentes. En el 2014, Podemos no había hecho su aparición, el PSOE estaba dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba y ahora de pronto han irrumpido en las encuestas Podemos y Ciudadanos y con además enormes posibilidades de hacerse con un fragmento, que dice hoy el periódico El País, de hacerse con un fragmento con un trozo del Congreso de los Diputados según las encuestas, ¿no? Y nadie sabe evaluar muy bien si lo que vivimos ayer y antes de ayer en el Congreso fue el fin del bipartidismo o una modificación de este. La prensa más conservadora pide que no termine el bipartidismo, ha sido garantía de estabilidad, dicen, también ha garantizado algunos que otros privilegios, por eso lo dicen. Pero en fin, desde luego estamos viviendo un tiempo cambiante.
Bueno, esto es lo que da de sí la prensa hoy. Luego hay otros titulares muy interesantes que os recomiendo que echéis un vistazo. Dice, Pablo Iglesias se reivindica como líder de la oposición real, dice el diario.es. El PSOE celebra el cambio de liderazgo en Madrid. Y me reprocha además Guille Espotorno. Me dice, es la segunda vez que criticas a Ángel Gabilondo por no tener el tono mitinero. Dice, y eso para mí es una cualidad. Dice, ojalá fueran así todos. Es posible. No, pero es verdad, ¿no? A mí me gusta mucho Ángel Gabilondo, yo no lo voy a esconder tampoco. Pero es verdad que contrastaba mucho, ¿no? Entraba Ángel Gabilondo casi con una mochila llena de peso encima. Pero bueno, en fin, es mi opinión personal, tampoco os voy a decir nada. Bueno, el caso, mañana nos volvemos a escuchar. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Sal allí y cuéntalo. Hasta mañana, muchísimas gracias por la compañía a todos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com